Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos en el nombre del Señor para esta meditación de este día en la palabra de Dios. El culto correspondiente o la predicación correspondiente a este domingo 3 de mayo. Damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de poder compartir la palabra de Dios con los hermanos, con el pueblo de Dios y con aquellos que disponen su corazón para oír y para recibir la palabra del Señor. Así que en el nombre del Señor, los hermanos que ya se conectaron, sean bienvenidos, y los que se sigan conectando igual, les bendecimos en el nombre del Señor y les animamos a permanecer en la sintonía de esta transmisión hasta el final, porque es la manera en que podemos podemos recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde, noche ya. Así que vamos a orar. La cita de base es Génesis 15, 5 y 6. Y vamos a orar y después leemos la palabra del Señor para dar inicio a esta meditación de su palabra. Así que oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y adoramos tu nombre, Señor, en esta hora. Damos toda honra y toda gloria a ti. Exaltamos, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre, bendito por los siglos, Señor, digno de toda honra, de toda gloria y de toda adoración. Gracias, Señor, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias por tu bendito evangelio revelado, Señor, a nuestras vidas. Gracias por esta fe preciosa en tu Hijo Jesús como el Cristo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, Señor, que has traído para nosotros por medio de la obra redentora del Cristo y por medio de la fe en nuestro Señor Jesús como el Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por revelar a tu Hijo en nosotros. Bendito Espíritu de Dios, pedimos tu dirección mientras meditamos esta tarde en tu palabra y pedimos, Señor, que tú ministres a cada uno de los oyentes, Señor, que están actualmente, los que se lleguen a conectar, así como los que vean, Señor, en diferido este mensaje. Señor, ministra cada vida, ministra tu evangelio, revélanos, Dios, a Jesús como el Cristo. Permítenos, Señor, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Edifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Toma el control de mis palabras y pensamientos, Señor. Que lo que diga sea lo que tú quieras instruirnos y enseñarnos a todos esta tarde, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén y amén. Mis amados, estamos meditando esta tarde vamos a meditar en esta tarde sobre el tema: el Evangelio se recibe por la fe. Y esta verdad de Dios confirmada en la Escritura, mis amados, es una verdad que tiene la eternidad como testigo. Porque el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, es eterna. Y esa buena noticia de Dios, de acuerdo a la Escritura, en Romanos 1, del 1 al 5, esa buena noticia de Dios está testificada en toda la Escritura. Y como la palabra de Dios es eterna, pues el testimonio del que habla esa buena noticia, que es el testimonio de Jesús como el Cristo, efectivamente es un evangelio eterno, es una buena noticia eterna, la buena noticia de Jesús como el Cristo, del Hijo de Dios, del Mesías de Dios. Apocalipsis 14:6 dice, confirma que el evangelio de Dios es eterno. Y este evangelio de Dios, mis amados, yo quiero aclarar, no es una religión, no es un concepto, no es un estilo de vida, no es una forma de vida, no es un concepto religioso,
eh, no es un conjunto de normas y de enseñanzas religiosas acerca de Jesús. No, el Evangelio de Dios es Jesús mismo. Jesús como el Cristo. Esa es la buena noticia de Dios. Jesús como el Cristo es el Evangelio de Dios. Y por eso es que nosotros debemos tener clarísimo, mis amados hermanos, que esta buena noticia de Dios viene, por eso se llama Evangelio de Dios. Por eso se llama buena noticia de Dios. Porque trata precisamente y es dado y revelado directamente por Dios. Y esa es una bendición que realmente debemos nosotros valorar, debemos nosotros atesorar. El hecho de que si nosotros hemos creído al Evangelio de Dios, es decir, hemos creído que Jesús es el Cristo, lo hemos creído por una revelación de Dios. Esta verdad de Dios, esta buena noticia de Dios nos ha sido revelada directamente por Dios. Y esa revelación de Dios tiene un ingrediente fundamental, que es la fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Por tanto, la buena noticia de Dios que trata acerca de nuestro Señor Jesús como el Cristo, del Hijo de Dios, del Mesías de Dios, de la obra redentora del Cristo, debe recibirse y se recibe únicamente por la fe. Esa fe que Dios hace nacer en nosotros por medio de su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo explica en el libro romano, dice que la fe de Dios, la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Evangelio de Dios viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el oír, ¿sí? Es decir, que nuestros oídos espirituales sean abiertos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos hace oír? El oír viene por la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros oímos, es porque Dios nos ha hecho oír a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y entonces dice que ahí se produce la fe. La fe la produce Dios por medio de su palabra, haciendo oír su palabra en nosotros. Y esto es una prueba de lo que Jesús dijo en Juan 5:25. Aquí la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todo el que la oyere vivirá. Entonces, ¿cómo pueden los muertos oír la voz de Dios? Está hablando de los muertos espirituales. Y esos muertos espirituales a los que Jesús le contestó a un joven que era muy religioso y muy cumplidor para sí mismo de la ley. Le dice: Señor, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que primero se muera mi papá y después yo te voy a servir, te voy a seguir. Y el Señor Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, esos muertos espirituales es a los que el Señor se refiere en San Juan 5:25, cuando dice, he aquí la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todo el que la oyere vivirá, todo el que la oyere. Porque el que la oye es porque Dios hace oír esa palabra. Es porque la palabra lo hace oír y esa palabra produce fe. Y entonces, al creer, dice, y todo el que lo oyere, porque llega a creer, vivirá. Es decir, la vida nuestra, espiritualmente hablando, la vuelta a la vida que tenemos nosotros, que antes éramos muertos, dice la Escritura en Efesios capítulo 2 y versículo 1, que Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa vida que hemos recibido, ese nuevo nacimiento espiritual, esa nueva vida en el Evangelio, en la fe de Jesús como el Cristo, solo es posible por medio de la fe en el Evangelio de Dios.
¿Qué es el Evangelio de Dios? La buena noticia de Dios acerca de Jesús como el Cristo y de su obra redentora. Es una obra eterna, preciosa, revelada en toda la Escritura. Y precisamente de eso habla los versículos que vamos a leer y tomar de base para esta meditación en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Yo le voy a rogar, usted ya vio el texto ahí en el título de la transmisión, y si no lo tenía, pues yo se lo repito, se lo recuerdo. Génesis 15, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: y lo llevó fuera y le dijo. Esto es Dios hablándole a Abraham. Cuando vino Dios a Abraham y Abraham estaba dudando de si Dios le iba a dar el hijo que le había prometido. Y le dice el Señor, y lo llevó fuera Dios y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, tu simiente. Y creyó, versículo 6, y creyó a Jehová, creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Bendito Dios. Entonces, tenemos aquí nosotros la revelación de Dios a Abraham y la promesa de su evangelio. Cuando Abraham, siendo un impío, siendo una persona idólatra, que no conocía a Dios y que estaba viviendo su vida a su manera, como todos los que están sin Dios, mis amados. Porque hay que entender esto: nosotros a veces juzgamos a las personas o las criticamos desde nuestra posición como creyentes en el Evangelio, como creyentes en Jesús, como el Cristo, y a veces nos portamos quizá un poco duros y decimos: puchica la gente, ¿verdad? Y cómo vive y lo que hace, y como de indiferente a la palabra de Dios. Pero si es que no hay otra forma en la que las personas puedan vivir la vida de Dios, si es que el Evangelio de Dios no les es revelado, si es que la fe en Jesús como el Cristo no les es revelada. Para eso entonces predicamos el Evangelio. Y si dentro de los que nos escuchan o lleguen a escuchar este mensaje haya personas que nunca han oído el Evangelio, pues ese es el propósito. Y yo le invito a que usted comparte esta transmisión si la está recibiendo, y la puede compartir con sus amigos. ¿Por qué? Porque es la manera en que el Evangelio llega a donde Dios quiere que llegue, hacia aquellas personas que realmente nunca han oído el verdadero Evangelio de Dios. Porque lastimosamente en este tiempo, donde hay una enorme apostasía, donde la fe en el Hijo de Dios es secundaria y las personas creen en un Dios o en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, es un Jesús de prosperidad, es un Jesús de sanidades, un Jesús de milagro, un Jesús de unciones, pero no es el Cristo de Dios, no es el ungido eterno de Dios, no es el Dios eterno y salvador que vino en forma de hombre, semejante a los hombres, que vino sin pecado, que quiso entregar su vida hasta la muerte para recibir de parte de Dios la carga de nuestros pecados y morir en la cruz, morir bajo la maldición de la ley, para que nosotros, por esa muerte, a través de esa muerte, nosotros tengamos y recibamos la vida de Dios. Porque además de que Jesús murió en la cruz, nosotros sabemos, y la Escritura lo confirma, que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Jesús, como el Cristo, es más que un profeta, es más que un hombre de Dios que predicó bonitas parábolas y que hizo milagros abundantes. Jesús, como el Cristo, es Dios.
Jesús como el Cristo es Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno. Y cuando Dios le revela su evangelio a Abraham, la buena noticia de Dios, yo quiero que usted me acompañe en su escritura a Gálatas capítulo 3 y versículo 6. Aquí el Espíritu Santo nos confirma que cuando Dios le reveló a Abraham, le reveló el evangelio. Cuando Dios vino a Abraham, le trajo la revelación del evangelio. Y precisamente porque era la revelación del evangelio, y estamos diciendo, y la escritura confirma, que solo por la fe podemos recibir el evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, creer a la buena noticia de Dios. Entonces Abraham creyó. Abraham tomó por cierta esa palabra de Dios, no dudó, y esa fe, en esa promesa, en ese pacto. Veamos lo que dice Gálatas 3 y versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Otras versiones dicen, evangelizó anticipadamente a Abraham. Le dio el evangelio. Qué buena noticia. ¿Por qué le reveló el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que Dios le reveló a Abraham? Y que la fe en esa buena noticia, en ese evangelio de Dios, lo convierte en justificado delante de Dios. Dice, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, le dice el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa de la simiente de Abraham no era solo la descendencia física, era la promesa del Mesías que vendría, sí, de su simiente, pero sobre ese descendiente, ese Mesías, ese ungido, ese Cristo que vendría de su descendencia, pues Dios traería la bendición para todas las naciones de la tierra. Aquí hay errores de interpretación de muchos que hablan solo de bendición material y que dicen, no, es que Dios le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y que por eso es que maldecir al pueblo de Israel trae maldición, y bendecirlo trae bendición, y muchos están orando y bendiciendo, orando por Israel y bendiciendo a Israel. No está hablando, Dios no hablaba específicamente de la simiente o de la descendencia física de Abraham. Se aplica indiscutiblemente porque la palabra de Dios se cumple. Sin embargo, el propósito de Dios era revelar, era anunciar la buena noticia acerca del Cristo, de la simiente verdadera y eterna que vendría de la descendencia de Abraham. Por eso le dice, en tu simiente. Eso lo encontramos en Génesis 22:18, pero después lo vamos a leer. Ahora le dice, en ti, y está hablando esa cita de Génesis 12:3, que es cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y haré de ti una nación grande. Y en ti, le dice el versículo 3, serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, y le está hablando al descendiente de Abraham, que es el Cristo. La bendición de Dios no viene por Abraham ni por el pueblo de Israel a todas las naciones de la tierra. Es que Dios está diciendo que Él iba a ocupar a la descendencia de Abraham para traer al Cristo, y que ese Cristo, que es su Hijo, que es el eterno ungido de Dios, Él traería y Él sería la bendición a todas las naciones. ¿De qué manera? Por medio de la fe en su nombre, por medio de la fe en el Evangelio de Dios. Esa es la mayor bendición. ¿Por qué esa fe en Jesús como el Cristo? ¿Por qué esa fe en el Evangelio de Dios? ¿Por qué esa fe en la obra redentora del Cristo es la que trae salvación? Es la única que produce redención de parte de Dios para con el hombre. Es decir, el hombre no puede ser salvo delante de Dios de ninguna otra manera
por ningún otro medio que no sea por la obra redentora del Cristo. Para eso las tres funciones del Cristo de Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Él, con esas tres funciones, solo Él, concentrando esas tres funciones, podía terminar, derrotar a Satanás, terminar con el pecado y vencer la muerte. Como Rey eterno derrotó a Satanás. Como sacerdote eterno extinguió, terminó, pagó por el pecado. Y como sacerdote eterno venció la muerte y nos reconcilia eternamente con el Padre. Por tanto, esa bendita fe en el Evangelio de Dios es la que, y esa promesa, ese pacto que Dios hace con Abraham, es el pacto de la venida del Mesías, de la promesa del Mesías que vendría, del Cristo, del ungido que vendría de su descendencia. Y cuando le dice en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren. Estaba hablándole al Cristo, estaba hablando del Cristo. Todo el que cree en ti será bendito. Todo el que te bendiga, el que crea que tú eres el Cristo, el que crea en tu obra redentora, dice, será bendito. Pero el que te maldijere, el que renegare, el que no creyere en ti, será maldito. ¿Y qué dice Juan 3:36? Dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en realidad, esa bendición y esa maldición vienen por la fe y por la incredulidad. La bendición de Dios la recibe todo aquel que cree, de cualquier parte del mundo, de cualquier nacionalidad. Por eso le dijo el Señor, en ti le dice al Cristo, hablándole a Abraham, al descendiente de Abraham, en la persona de Abraham. En ti no le está hablando a Abraham, le está hablando al Cristo, al descendiente de Abraham, que nacería de su descendencia. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque la bendición de Dios es la oportunidad, es el hecho de que a través de la fe en el Cristo, la persona puede ser salva, puede ser restaurada, puede ser hecha hija de Dios. Y no hay otra forma. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Es que no podemos ser salvos por ningún otro medio, ni por ninguna otra fe. Que yo voy a creer en cumplir los mandamientos, la ley, que no solo son los 10, sino que son 613. Pero que yo voy a pretender que por ese medio yo voy a ser salvo. Me estoy engañando a mí mismo. Estoy haciendo un camino que no es el camino que Dios estableció. Él dijo, vayan y pregunten por las sendas antiguas y vean cuál sea el camino y anden por él. El camino que Dios estableció es la fe en su Hijo Jesús como el Cristo, la fe en su Mesías. Pero ¿qué hizo el pueblo? Dijeron, no andaremos. No vamos a andar en ese camino. No queremos. ¿Qué dicen las personas ahora? No, es que Jesús es uno más de tantos profetas que se ha levantado en la tierra. Y bueno, es que creer en Jesús no es suficiente para ser salvo. Hay que creer en Dios también. Dios es el único que salva. Y entonces, pues, Jesús vino a cumplir ese sacrificio. Y yo tengo que creer en Dios y también hacer buenas obras como Él dijo que había que hacerlas. Y la obra del Padre que Dios dijo que había que cumplir era que creyeran en Él como el Cristo. Pero las personas se confunden y entonces hacen su propia religión, toman su propio camino, hacen su propio camino. No dicen, esta religión que yo estoy siguiendo, viera qué bonito habla, explican ahí la Biblia. Viera cuánta profundidad hacen ellos en la Escritura. Y cómo explican lo de las profecías de Daniel. Y cómo explican las profecías de Jeremías, de Ezequiel. Y cómo explican las profecías del Apocalipsis. Viera qué bonito hacen todo eso. Y yo aquí siento que estoy en
en la iglesia correcta o en la congregación correcta. Mis amados oyentes, amigos y hermanos, una denominación, una determinada ideología religiosa o corriente religiosa no salva a nadie. Discúlpeme si usted está siguiendo pastores, si usted está siguiendo líderes que usted admira, apóstoles, entre comillas, que no existen, son falsos. Todos esos que usted ve son falsos. Son falsos. Se lo digo con toda la autoridad y con todo el respaldo de la palabra de Dios. Falsos. Apóstoles solo los que el Señor dejó. Y la revelación, profetas, la revelación profética está completa en la Escritura. No necesitamos de profetas en este tiempo. Si Dios tiene sus profetas, los levanta en su momento y manda la palabra que tenga que mandar. No tienen que andarse anunciando estas personas, porque ya la profecía está dada. Pero muchas personas están siguiendo hombres, están siguiendo doctrina religiosa. No, yo en esta religión nací y yo aquí me quedo y aquí estoy bien y aquí murieron mis abuelos, mis padres y todo lo demás. Y entonces yo no me salgo de aquí. Es que si su esperanza está en su religión, perdóneme, usted ya está condenado. Usted no puede ser salvo por una doctrina particular. Usted puede ser salvo única, de acuerdo a la palabra de Dios, que es la máxima doctrina. Usted y yo solo podemos ser salvos por medio de la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús como el Cristo. No hay otro medio. Yo tengo que creer en Jesús como el Cristo, que es ese Jesús, que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, y que Él como el Cristo completó la obra redentora de los hombres, la obra salvadora, la obra liberadora de los hombres en la cruz y en la resurrección. Ese debe ser el fundamento de mi fe. Si ese no es el fundamento de mi fe, por más que yo me someta a los rigores de una religión o a los preceptos de una denominación cristiana, evangélica o pseudo cristiana, pseudo evangélica, de eso de nada me va a servir. Porque lo único que puede salvar es la fe en Jesús como el Cristo, la fe en el Evangelio de Dios. Y Dios le revela el Evangelio a Abraham. Por eso es que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 8, que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe. ¿Por qué habla de la justicia por la fe? Porque precisamente por la condición del hombre a causa del pecado de Adán y Eva, el hombre no se puede justificar a sí mismo. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para merecer el perdón de Dios, para merecer la salvación. No, mire, yo voy a dejar de hacer lo malo, me voy a retirar y ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a hacer aquí, ya no voy a pensar cosas malas. Imposible. No, bueno, hágalo. Usted lo puede hacer. Ahora, que usted se porte bien no le quita el mal que hay en usted. No sé si me explico. Un delincuente en una cárcel ya se sabe que es delincuente y puede portarse bien todos los años del reclusorio. Y puede hasta ser perdonado por portarse bien. Eso no le quita su condición de infractor de la ley. Entonces, así somos nosotros. Nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros, en nuestra naturaleza, ya estamos condenados, porque el pecado mora en nosotros, y Dios no es compatible con el pecado. Por tanto, en mi condición de pecador, no puedo hacer absolutamente nada, porque la Escritura dice en el libro, una de las cartas de Juan, el que dice que no peca es mentiroso y quiere hacer mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos estamos bajo pecado y que en esa condición de pecado dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras, lo que yo pudiera hacer para
para agradar a Dios y sentirme bien santo, bien puro, voy a ayunar, voy a dejar de hacer aquí, dejar allá, voy a dejar la vida mala. Todo eso que yo pueda hacer no me lleva a la condición de que Dios me perdone por portarme bien. Por eso es que Dios estableció la fe como el parámetro de la justicia de Dios. La fe en su evangelio, la fe en su Hijo Jesús como el Cristo. Y esa es la fe que Abraham tuvo. Por eso dice, Dios le dio como la Escritura previó, Dios, el Espíritu Santo previó que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a todos los que no fueran judíos, porque muchos piensan que solo los judíos tienen el derecho de la salvación, los israelitas, y que por medio de ellos, ok, pero lo que está diciendo aquí Dios es que la Escritura es que Dios no hace acepción por nacionalidad. Dios no salva ni va a salvar a los israelitas por ser israelitas. Tienen que creer. El Señor Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, recordemos esto, que eran muy devotos, estaba hablando de escribas, fariseos, saduceos, maestros de la ley, intérpretes de la ley, sacerdotes, levitas, y les dice, es que si ustedes no creen que yo soy quien digo que soy, es decir, si ustedes no creen que yo soy el Cristo, porque yo he venido y les he demostrado por medio de todas las obras que he hecho que soy el Cristo, porque le decían, bueno, y dinos si eres el Cristo o no, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? No, les dice, si yo ya les dije, las obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Por qué no creen? Ahora les dijo el Señor, Juan 8:24. Si ustedes no creen que yo soy quien digo que soy, en sus pecados morirán. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes se van a condenar. Ustedes no van al cielo. Ustedes no verán la vida eterna. Van a morir en pecado. ¿Y quién muriendo en pecado puede ir al cielo? ¿Quién muriendo en pecado puede decir que va a ser salvo? Entonces, vea esto y veamos a quién se lo dijo. Se lo dijo a los religiosos. Se lo dijo a aquellos que supuestamente eran personas muy cumplidoras, muy reservadas, no andaban en cosas malas. Es que no se necesita, óigame, para tener acceso a la salvación de Dios no se necesita ser bueno, ni tampoco ser malo. Lo que se necesita es tener fe y poner la fe en el Hijo de Dios, en Jesús como el Cristo, en el Evangelio de Dios. Y es por eso dice que la Escritura previó que Dios había de justificar por la fe. Y en esa previsión de Dios, de la justicia de Dios por la fe, le dio el Evangelio a Abraham. Lo evangelizó, le dijo, mira, esta es mi buena noticia. Yo voy a mandar a mi hijo de tu descendencia. Y ese es el pacto. El pacto de Dios es este. El pacto de Abraham, el pacto que Dios le dio a Abraham es este. El pacto de la fe en el Mesías. El pacto de la promesa del Mesías que habría de venir y que habría de completar la redención del hombre de su condición de pecado, de esclavitud de Satanás, de esclavitud del pecado y de esclavitud de la muerte. Ahora, cuando Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de la obra redentora del Cristo. Y vemos en el versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham le fue dado el pacto. La promesa es el pacto. Y a su descendiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, pero le dice a tu simiente. Sino como de uno, dice, y a tu simiente, la cual es el Cristo. Entonces el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios, ese que le reveló a Abraham, era la fe en su Hijo, en el Mesías. Y eso fue lo que Abraham creyó. Y cuando vemos aquí en la cita que tenemos de base, de Génesis 15, 5 y 6, Dios lleva a Abraham fuera de su tienda y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es decir, los hijos de Abraham por la fe. Y por eso es que el versículo 7 del capítulo 3 de Gálatas dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
La descendencia de Abraham, mi amado, no es una descendencia de sangre para que cuente delante de Dios. Por eso es que no es que el pueblo de Israel, por ser descendiente de Abraham, ya es salvo. Amén. Porque la salvación no depende de la descendencia física. La salvación es por la fe. Dice, sabed por tanto, Gálatas 3:7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos cuentan en esta descendencia que Dios le dice, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Inmensa, grande, infinita, como infinito es el Cristo, como infinito es el Hijo de Dios, como infinito y eterno es Jesús. Y esa fe de Abraham, mire qué lindo. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Ese acto de fe trajo la justicia de Dios a Abraham para siempre. Él dejó de ser un impío, dejó de ser un incrédulo y se convirtió en un hombre justo delante de Dios. Eso lo transformó. Así es ahora, mis amados. La fe en el Mesías, en el pacto eterno que le reveló a Dios a Abraham, es el mismo pacto eterno, porque Dios confirmó que era efectivamente un pacto eterno el que él estaba haciendo. Y entonces vemos esa confirmación cuando Dios le dice ese pacto perpetuo en el capítulo 17. Dice el capítulo 17, 9 de Génesis. 17, 7, perdón. Vamos a leer desde el versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, está hablando de la descendencia, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Ese pacto eterno, ese pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto de la fe en el Mesías, es un pacto que aplica, le dice, a su descendencia en sus generaciones. Es un pacto perpetuo, es el pacto eterno de Dios que todavía, ahora hablamos de que los hijos de Abraham o los descendientes de Abraham no son los de sangre. Dice que todo el que es de fe, es decir, al que cree en el Evangelio de Dios, al que cree que Jesús es el Cristo, ese es hijo de Abraham. Ese es simiente o descendencia de Abraham, delante de Dios. Y para esa descendencia, eso es el pacto perpetuo. La fe en el Mesías. Este pacto de la fe en el Mesías, mi hermano, es lo más grande. Esta fe en Jesús como el Cristo es el pacto eterno de Dios que Dios le reveló a Abraham primero para que en la condición en que Abraham estaba no era judío. Le aclaro. Abraham era gentil, era un ciudadano de Ur de los Caldeos, impío, idólatra como otros montones que había ahí. Dios se le revela, le trae su evangelio, le revela que de él va a ser una nación grande, que va a traer al Cristo y que ese Mesías va a traer la redención a todas y la bendición de Dios a través de la redención y la salvación a todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que cree Abraham. Esa es la fe, ese es el pacto que Abraham cree. Y cuando cree, es justificado delante de Dios. Y Dios le dice, este pacto es un pacto perpetuo para tus generaciones después de ti. Para que yo sea su Dios. Para que yo sea tu Dios y el de tu descendencia. Amén. ¿Cómo podemos ser nosotros hijos de Dios? Solo a través del pacto de la fe en el Mesías. Dios no puede ser Dios de cualquiera. La gente en momentos de angustia o de tribulación o de peligro, Dios mío, dicen todos. Y mi abuela tenía un dicho cuando la gente decía así. Y decía, mío dijo el gato amarillo. Aunque ella lo decía con yes, mío dijo el gato amarillo. Porque hacía la asociación de que cualquiera puede decir mío. Ahora, ¿es Dios nuestro Jehová? Yahweh. ¿Es Dios nuestro Jesús?
es que para ser Dios nuestro necesitamos estar en el pacto. Necesitamos creer al pacto perpetuo que le reveló a Abraham. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Necesitamos creer en el Mesías de Dios. Sin esa fe, Jehová no es nuestro Dios. Sin esa fe, Jesús no es mi Cristo. Sin esa fe, Jesús no es mi Dios ni mi Salvador. No es mi Señor. Si yo no creo de corazón, entonces Dios no es mi Dios y entonces yo sigo separado de Dios. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, entonces estoy en esa condición de no ser de la descendencia. Y Dios le dice que esa descendencia, allá en Génesis 15, 5 y 6, le dice, cuenta las estrellas y las puede contar. Y le dice, así será tu descendencia. Pero ser parte de esa descendencia, dice Gálatas 3:7, que todos los que son de fe son parte de esa descendencia. Todos los que creen al Evangelio de Dios, todos los que creen que Jesús es el Cristo. Porque así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús como el Cristo, ese es creer en Jesús como el Cristo, es estar y formar parte del pacto eterno, ese pacto perpetuo que Dios le habló a Abraham. Veamos lo que dice Hebreos 13:20. Y ahí confirmamos esta parte de lo que habla del pacto eterno. Dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús el Cristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre del Cristo es la sangre con la que se selló el pacto eterno. ¿Y cómo así? Y eso es lo que creyó Abraham. Eso es lo que creyó Abraham. Veamos ahí en Génesis 15, sigamos más adelante, cómo Dios le confirma que esa fe suya es la fe en el sacrificio del Cristo, en la obra redentora del Cristo. Mire lo que dice Génesis 15, 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le dice, ¿en qué? Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dijo, y aquí viene la confirmación del pacto que él había creído. Aquí Dios le revela que ese pacto incluye la obra redentora del Cristo, que incluye el sacrificio eterno del Cristo en la cruz y en la resurrección. Y le dice el versículo 9, y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Y dice, y tomó él todo esto, versículo 10 de Génesis 15, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían, versículo 11, aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno meando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Veamos. Entonces, vemos cómo Dios le manda y le dice, bueno, yo te voy a confirmar que el pacto que te he revelado, lo que significa ese pacto. Y ese pacto significa la fe en mi ungido, la fe en mi Mesías, la fe en mi Hijo y la fe en la obra que Él, redentora, que Él va a realizar en la cruz. Y entonces vemos que le pide el Señor una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y entonces
qué significaba estos tres animales que iban a ser sacrificados y además una tórtola y un palomín. Y entonces, cuando hablamos de la becerra, es una cría de vaca. ¿Ok? Es una vaquilla. Y estamos hablando de que este animal, por su mansedumbre, por su calma, por su pasividad que tiene, es un símbolo precisamente del sacrificio, de la actitud, de la condición de un animal limpio. El becerro, el buey es uno de los animales que Dios declaró como limpios. Y entonces esa limpieza, esa pureza hace la referencia al oficio del Cristo como sacerdote eterno. Esa becerra estaba hablando de los oficios del Cristo como sacerdote eterno de Dios. Luego le dice una cabra. Y notemos esto de 3 años. Dios estaba hablando, estos 3 animales debían tener 3 años cada uno. Y Dios está hablando de la madurez, del tiempo exacto en la madurez de estos animales. Y entonces, ¿por qué? Porque el Cristo, de la misma manera Jesús, moriría en la 3ª década de su vida, en su etapa de madurez plena, como ser humano, físicamente hablando. A eso hace Dios referencia cuando dice los 3 años. Y la cabra, vemos que simbolizaba esa cabra. Esta cabra era un símbolo del oficio del Cristo como profeta de Dios. ¿Y por qué la cabra? ¿Qué tiene que ver la cabra? Este es un animal muy inquieto, es un animal que no le gusta los lugares bajos. La cabra se cría en los lugares pedregosos y le gustan las montañas, le gustan los lugares altos. Como puede vivir en lugares altos, también puede estar en lugares bajos. Y este animalito era el símbolo del oficio del Cristo como profeta, porque así como podía subir a la altura, venía de la altura y traía la palabra de Dios a la tierra. Y luego el carnero que le pide es el macho de las ovejas, y es un animal que tiene cuernos y que ha sido identificado desde siempre con la realeza y con el gobierno, con la autoridad. Este carnero era un simbolismo del oficio del Cristo como rey eterno. Él es el carnero, este cordero que se menciona. El cordero ya es la misma oveja pero tierna. Y entonces, pero el Cristo fue ofrecido como cordero, dice, porque fue llevado al matadero como cordero, no enmudeció, no abrió su boca. Pero cuando habla del carnero, ya está hablando de una condición diferente. Ya no es no está en la misma condición de sometimiento. Este carnero tiene una majestuosidad, tiene una actitud muy fuerte. Esa es la simbología del carnero. Dios le dice: tráeme pues una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y esos 3 animales están simbolizando los 3 oficios del Cristo. La becerra, el oficio de sacerdote; la cabra, el oficio de profeta; y el carnero, el oficio de rey. Dios estaba diciendo: es que yo te voy a demostrar que este cordero que yo voy a mandar, que este Mesías, que yo voy a mandar, que este ungido, que este mi hijo que yo voy a mandar de tu descendencia, es sacerdote eterno, es profeta eterno y es rey eterno. Y como tal va a ser sacrificado. Y le dice: tráeme
una tórtola y un palomín. Y estos animales, si usted ve, dice que tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de la otra, mas no partió las aves. Porque estos animales representaban dos condiciones inherentes a la obra redentora del Cristo. Primero, la tórtola era el acompañamiento del Espíritu Santo en la obra redentora del Cristo. Y el palomino era el sometimiento, significaba el sometimiento del Cristo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo, la obediencia al Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que Jesús en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia a la voluntad de Dios, a la guianza del Espíritu Santo, eso es lo que estaba representado en el palomino. Por eso es que esos animales no fueron partidos, no eran parte del sacrificio. Estaba representando el acompañamiento del Espíritu Santo, por un lado en el caso de la tórtola, y el palomino era la obediencia del Cristo a esa voluntad, a esa voluntad de Dios expresada por medio del Espíritu Santo. Ahora, veamos esto. Entonces, para que Abraham entendiera lo que el pacto que Dios había hecho con él, era necesario que se diera cuenta de que esa fe incluía la fe en el sacrificio del Mesías, del Cristo, que había de venir. Y vemos cómo dice que descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Pues esto es toda la oposición de las huestes de maldad a la obra redentora del Cristo. Y luego dice, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y esto era un presagio de los sufrimientos que tendría el pueblo de la descendencia suya por dejar el pacto. Ahora, vemos cómo dice Dios. En el versículo 17 vemos cómo Dios confirma el sacrificio del Cristo. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Mire qué precioso. Esa antorcha de fuego es la presencia misma de Dios por medio de su Hijo, Jesús el Cristo. El mismo Jesús descendió para confirmar ese pacto de esa fe que Abraham puso a la palabra de Dios, que Abraham le creyó a Dios. Esa fe fue confirmada, ese pacto de fe en el Mesías fue confirmado por el mismo Jesús, representado en esa antorcha de fuego, pasando entre los animales que representaban a él mismo. Dice, tomad, comed, dijo el Señor, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Porque el sacrificio de los animales implicaba eso, partirlos, degollarlos y después partirlos y ofrecerlos en el altar. Así el Cristo confirma como esa antorcha de fuego que pasa en medio de ese sacrificio que Dios le pidió a Abraham hacer. Y él confirma que él es el pacto. Por eso es que cuando nosotros vemos lo que el Señor confirmó a sus discípulos la noche en que tomó la cena, les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque el nuevo pacto de Dios, el pacto del Mesías ya venido y cumplido y completada la obra redentora del Cristo, Él es el nuevo pacto. Él es la continuación del pacto perpetuo de Dios. El pacto del Mesías fue anunciado como pacto perpetuo. Entonces el pacto cumplido en la venida del Cristo, entonces ese ya es el nuevo pacto. En la sangre del Cristo que ya fue derramada. En la sangre del Cristo que ya fue sacrificado. Por tanto, nosotros necesitamos creer exclusivamente en ese sacrificio, en esa obra redentora. Creer en el Evangelio de Dios, porque si nosotros
no creemos que Jesús es el Cristo, entonces no hemos creído al Evangelio de Dios. Habremos creído en una religión. Habremos creído en un concepto religioso, en una doctrina bíblica. Pero si hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos creído al Evangelio de Dios. Y por eso es que esa fe es la verdadera fe en el Evangelio de Dios. Eso es creer al Evangelio de Dios. Nadie puede decir yo soy evangélico si no cree que Jesús es el Cristo. Nadie puede decir yo soy cristiano. Bueno, muchos lo dicen, pero realmente no son. Porque el verdadero cristiano, el verdadero evangélico es el que ha creído y que permanece creyendo en ese pacto perpetuo, confirmado con el nuevo pacto en la sangre del Cristo, que Jesús es el Cristo, es el Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios, que vino para consumar la obra redentora del Cristo en la cruz y en la resurrección, para terminar con la potestad de Satanás, para terminar con el pecado y para vencer la muerte eternamente. Y para por medio de ese sacrificio, como dice Hebreos 10:14, que ese sacrificio nos hizo perfectos a los santificados. Quisiera leer ese versículo, Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, ese sacrificio del Cristo, ese sacrificio que Dios le anunció a Abraham cuando le pidió sacrificar la becerra, la cabra y el carnero. Ese sacrificio es el único, uno solo, esa sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuáles somos los santificados? Los que hemos creído y los que permanecemos creyendo que Jesús es el Cristo. Los que hemos creído a la buena noticia de Dios, así como creyó Abraham. Abraham no era judío. Abraham Dios lo sacó, lo tomó como gentil, como ejemplo de todos los que habíamos de creer. No necesitamos ser de la descendencia de Israel o la descendencia física o de sangre de Abraham. Necesitamos creer como Abraham creyó. Por eso es que los que somos de fe, esos somos hijos de Abraham. Esos somos parte de la simiente de Dios, esa simiente sobre la cual está la promesa y el pacto perpetuo de la fe en el Cristo. Por eso es que el versículo 16 de Hebreos 10 dice, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, confirmando el pacto perpetuo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque ese nuevo pacto que fue anunciado en Jeremías, por Dios, en Jeremías 31:31, vemos cómo Dios dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de que se cumpla el tiempo del anuncio del Mesías que fue dado en todo el Antiguo Testamento. Dios anunció a ese Mesías que vendría. Entonces dice, después de esos días en que yo di la ley como un anuncio del Cristo, el Señor Jesús dijo, Moisés de mí escribió, la ley de mí habla, a mí me anunciaba la ley, me anuncia la ley. Y ustedes deben creer en la ley para creer en mí. Pero si no creen en la ley, no van a creer en mí. Y por eso dice, ese pacto en el que yo anunciaba al Cristo, dice el Señor, este pacto que voy a hacer es un nuevo pacto. Dice, voy a poner, dice, pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón. ¿Quién es la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Es el Hijo de Dios, habitando por la fe en Jesús como el Cristo en nuestro corazón. Esa es la ley de Dios en nosotros. Y dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Se da cuenta que no hay otra forma de volver a la comunión con Dios, de ser hechos hijos de Dios, si no es a través de la fe en el Cristo. La fe en el nuevo pacto de Dios, la fe en el pacto eterno, el nuevo pacto en la sangre del Cristo, la sangre del pacto eterno. Esa fe es la que nos pone en comunión con Dios, es la que nos hace ser pueblo de Dios, hijos de Dios. Amén, mis hermanos. Necesitamos de todo corazón creer que Jesús es el Cristo, permanecer creyendo, así como Abraham creyó a esa buena noticia del Mesías que vendría. Y dice la Escritura en Juan 8:56 que Abraham se gozó que había de ver el día del Cristo y lo vio y se gozó. Por tanto, esa bendición, esa fe preciosa es la que nos puede mantener en comunión con Dios eternamente. Es la que nos puede dar la seguridad de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice el apóstol Pablo, herederos de Dios y coherederos con el Cristo. ¡Qué gran bendición, mis amados! Pongamos toda nuestra fe y mantengamos esa fe en nuestro Señor Jesús como el Cristo y en su obra redentora. Y vivamos para esa fe. Vivamos conforme a esa fe para que tengamos la certeza de nuestra salvación, de ser hijos de Dios y de estar dentro de la voluntad de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a dar gracias y agradeciendo la sintonía de los hermanos que han estado con nosotros. Les animamos a estar siempre pendiente de las transmisiones de Maranata Internacional. Hoy a las 9 de la noche se tiene una nueva emisión de la lección número 4 de las 27 lecciones. Así que les invitamos a sintonizar. Dios les bendiga. Muy buenas noches.